A todo esto apareció en otros capítulos. Aquí está Gabriel Rubinstein, economista, Juan Luis Boure, economista jefe de Fiel. Gracias a ambos por este ratito. Sepan disculpar la dinámica y por dónde anda la vida. ¿Ninguno es de River o de Boca o sí? Boca. Boca. Racing. Racing. Estás exento. Qué tranquilo. Pero igual, Y con el señor no nos vamos a pelear. Vivo en Núñez y el sábado teníamos un poco de temor de que nos asaltaran en el edificio. Y la ciudad quedó destruida. O sea, y no pudimos salir, y no podíamos salir de nuestras casas. Así que, y yo estuve hasta el mediodía por ahí comiendo y parecía que la cosa venía bien. Y después, bueno, fue este desastre que creo que a todo el mundo le impacta muchísimo, ¿no? ¿Y qué juega un papel también en expectativas, en confianza, en desazón, en humor? Y sí. Hay algo ahí no mensurable que está, ¿no? Latente. Yo pienso que sí, yo pienso que estas cosas creo que lo afectan al gobierno porque todos estamos, me parece que hay una indignación general de sabiendo cómo son que existan las barras, ya es una indignación, que sabemos cómo se comportan y así todo, una cosa que era bastante fácil en teoría, se convierte en un escándalo porque no pueden garantizar la seguridad de Boca, que cuando vos pasás por ahí, si el chofer que se desmayó y que asumió el otro volante, empezó a manejar, si no podía manejar y se quedaba varado el auto ahí, no sé qué hubiera pasado. Sí, Paolini, el dirigente de Boca, es el que encausa un poco el micro. Tampoco fue bueno lo de Gago, lo de Tevez, la gallinita, todas esas provocaciones absurdas, pero nada explica ni justifica nada de lo No, pero si vos pensás un poquito, digamos, esa es una zona muy difícil, yo también vivo en Núñez, es una zona donde en cada partido te tiran piedras frente a la policía, es decir, vos no podés circular ni con bicicletas ni con autos. La policía no hace nada, está indefensa. De hecho, los videos muestran cómo retrocede frente a unas piedras que se le tiran. Entonces, lo que estás viendo es un proceso de incapacidad. Es decir, así como vos podés tener mala praxis en algunas cuestiones económicas, políticas, diversas, está muy bien planteado, digamos, vos tenés en ese caso, digamos, una incapacidad de manejar una situación para la cual fuiste designado. Porque vos, la designación para la cual estás, la policía y, digamos, la fuerza de seguridad, está para eso, no para otra cosa. Y sin embargo, vos sos incapaz de hacerlo. Con lo cual, lo que estás mostrando es una cierta debilidad digamos, de tu capacidad de manejo de las cosas. Sin duda que esto va a tener durante algún tiempo algún impacto. No, es más, en la política y en todos los ámbitos donde nosotros nos movemos habitualmente, ya está instalado que quien no puede lo menos, no puede lo más. Y si vos ves el volumen de crisis por lo que viene atravesando la Argentina, esto vendría a ser quizás lo menos. Al igual que el kirchnerismo se metió en el fútbol y empezó con el 38 al 38 y después no hizo una bien este gobierno también. Así que tienen que empezar a darse cuenta. O sea, que yo creo que no sé si el gobierno siquiera se metió en el fútbol. Me parece que el gobierno, como en tantos otros temas, es presidente. No. Y por acción o por omisión Quiere meterse. Hoy Jacobi decía, parece Michael Jackson cuando baila. Parece que va para adelante, pero va para atrás. Ahora, de golpe a mí también me llama la atención que de golpe ahora es todo un desastre y hasta el Superclásico nadie decía nada. Es que fue, justamente, ahí está el punto, porque todos hicimos foco en lo extraordinario que había resultado el partido en la cancha de Boca, un espectáculo que estuvo a la altura de las circunstancias. Eso, y lo llevó también a cabo la ciudad, Paulino. Déjame terminar. Un arbitraje que no debía dado que hablar, el árbitro no había sido protagonista, el primer tiempo fue futbolísticamente de primerísimo nivel. La gente de River entró y salió como correspondía. La gente de Boca disfrutó. Fue un espectáculo. Claro, no se definió. Probablemente fue eso, no sé. Pero eso nos llamó la atención por lo extraordinario. Porque lo ordinario era más bien esto. Y lo que todo el mundo intuía que podía pasar, finalmente pasó. Este es el drama argentino. En Newell's, Rosario Central, en la cancha de Arsenal, dentro del estadio había menos de 100 personas. Fuera del estadio, donde no hubo ni público local ni visitante, hubo 100 detenidos. Gente que había venido de Rosario, de uno y de otro club, y que se enfrentaron en las zonas adyacentes a la cancha de Arsenal a 350 kilómetros de donde debieron jugar. 211 miembros tiene la FIFA, 211. ¿Saben cuál es el único miembro que no tiene los visitantes en los estadios? Argentina. Sin embargo, y pese a ello, es uno de los 10 con mayor reporte de violencia en las canchas. Yo creo que es dramático. Punto. Descriptivo.
Bueno, hay presupuesto en la provincia de Buenos Aires el lunes cancelar y después... Sí, hablo de economía. efectivamente, se trata el próximo lunes, estaba previsto para el viernes, pero por el G20 se pasa para el lunes, ya estaría todo acordado, dialogaron durante la semana pasada y esta semana fundamentalmente con el Frente Renovador, más allá de la discusión puntual que tuvo el intendente de San Fernando, Luis Andreotti, con Hernán Lacunza, al cual no lo van a designar canciller nunca, porque se mantiene en sus ideas, pero bueno, dentro de la política vos tenés que negociar. La negociación sería que la provincia se hará cargo de todos los subsidios, tanto al transporte, tanto a la tarifa social, algo que en principio iba a recaer sobre los municipios, y el tema SEAMSE, habría una negociación también para ver qué pasa con esa situación. En otro orden, también se van a habilitar algunas cuestiones delegadas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo, supervisiones en los consejos escolares, mayor participación, algo que estaba pidiendo el movimiento Evita. Por otro lado, quedan los puestos del Banco Provincia y también los entes de control, que también están en el medio de esta negociación para definir los números. Con los acuerdos alcanzados con el Frente Renovador, ya tendrían los votos necesarios para el presupuesto y también para la aprobación más importante, que es el endeudamiento que tiene previsto el gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacer frente deuda pasada y quizás deuda futura. Ahora bien, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no quiere dar más una mala noticia. Por eso anuncia el bono de 7.000 pesos para los trabajadores bonaerenses, que lo anunció hoy la gobernadora María Eugenia Vidal. Están analizando la posibilidad de una canasta navideña. Ya está, compraron 300.000 bueno, pero no se con anunció. 6 productos y ya está licitado, ya está comprado. Y se anunció la semana pasada por parte de algún ministro. Y ya está también el bono de 3.500 pesos. Para los jubilados. Para los jubilados, pero el anuncio era para los que ganaban menos de 10.000 pesos. Ahora es para todos. Efectivamente. ¿Seguro? 25.000 jubilados, dice la gacetilla de prensa. No sé si alcanza a todos los jubilados de la provincia de Buenos Aires. Hay 350 y pico mil jubilados. Entonces un porcentaje, nada más. Porque eran solo el 4%, eran 12.000. Si son 25.000 es que han extendido a un poco más, a 12, sí. 14.000 pesos de ingreso. Otro dato, cerraron paritarias para el 2018 y para el 2019 con todos los gremios no docentes. ATE no firmó igual. 2018-2019 lo anuncia también. Pero esto. ATE no firmó, es su PCN eso. Sí, ATE queda afuera, hay 4 docentes afuera, SICOP afuera. Hay 4 gremios importantes dentro del Estado de la provincia de Buenos Aires. El acuerdo sería revisado con posibilidad de revisión en agosto. ¿Y el tributo del 15% a las apuestas online sale? Porque Unidad Ciudadana pidió apartarlo del proyecto de presupuesto. Va a salir apartado del proyecto de presupuesto, no solamente Unidad Ciudadana. Cambiemos también está pidiendo esto. Bueno, bajó un poquito el dólar, pero hoy hubo letes, lecaps y tantas otras cosas, ya me olvidé, alguna más. Y tasas todavía muy altas y el gobierno sigue aspirando pesos en la lógica de secar la plaza y que esto no incentive que la gente vaya al dólar. ¿La idea es que el 40 es el techo? Bueno, en realidad el techo, vamos a poner, hay una zona de no intervención, alrededor de 45, que sería una suerte de techo. Tampoco es el techo, es el momento que detona que el Banco Central venda dólares. 150 millones por día. Ese es el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea que en realidad no hay ningún techo, sino que hay una zona de no intervención y hay un tope de esa zona a partir del cual se pueden vender dólares, pero pueden ser a 46, 47, 48, 49. O sea que 40 no es un techo. Ahora, en el día a día, en estas semanas, uno podría decir que el Banco Central estuvo liberando dinero y ahora de vuelta contrayendo. Y hay un fine tuning, hay como una sintonía fina. Y en ese sentido, esa mayor esterilización, esa mayor colocación del ELIC que hubo, bueno, frena un poquito el dólar. Pero diríamos que habría inquietud si el dólar va a 40, 41, 42, sí que habría inquietud, pero no es que hay un techo. Está bien, pero yo definido. Justamente se lo preguntaba entendiendo las reglas técnicas
de que el gobierno antes liberaba y ahora cerró, porque me parece que se asustó y que hay una barrera psicológica y un peso por día, como pasó el viernes, como pasó el lunes, ya daba la impresión de que tampoco estaba manejando esa variable, digamos. Yo creo que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, digamos. La primera cuestión es, el dólar sube, entre otras cosas, porque uno liberó muchos pesos, la liberación que mencionaba Gabriel recién, entonces quedan pesos flotando, van a ello. Pero la segunda cuestión es que al llegar cerca del piso de la banda, si uno tiene la garantía que ese piso va a subir al 3%, bueno, uno sabe y eventualmente asume que ese nivel es relativamente bajo, bueno, hay una oportunidad de compra. Entonces hubo un ajuste, digamos, en estos días. Hacia adelante es difícil hacer una proyección, básicamente porque uno tiene un piso y un techo muy diferentes. Hay casi 10 pesos de diferencia entre el piso y el techo. A fin de año va a haber 10 pesos. Y si el año que viene sigue esto así, puede haber 11 o 12 pesos, porque si los dos números se mueven a la misma tasa, yendo de diferentes niveles, puede haber mucha diferencia. Puede tener un escenario bastante interesante, para decirlo, digamos, en que el dólar se mueva en esa banda, moviéndose con bastante volatilidad. ¿Hay alguna posibilidad de intervención? Sí, como decía Rubinstein, interviene el Banco Central vendiendo, eventualmente si llega al techo. También puede vender el Tesoro, porque el Tesoro tiene dólares y puede estar operando en algún momento. En este momento no opera porque tiene exceso de pesos, entonces no necesita vender dólares. Pero probablemente intervenga en el momento cerca de las elecciones. Por ejemplo, para dar un momento en donde uno necesita dólares, porque en ese momento típicamente hay un cambio de carteras de la gente, es decir, se pasa de pesos a dólares, mucha parte de los, digamos, inversores, simplemente para pasar la tormenta, digamos, con cierta cobertura. Entonces se pasan a dólares. Pregunta del millón es si la economía tocó fondo, está tocando fondo o si el piso todavía no se vio. Yo creo que estamos formando piso. No se puede saber con exactitud, pero hay algunos indicadores que nos permiten pensar que octubre tal vez sea de lo peor, o puede ser noviembre, pero estamos ahí en una zona donde alguna inflexión positiva estamos viendo. Y entre esas cosas va a ayudar en este momento algún grado de repunte, aunque sea pequeño, del consumo ligado a que hay las subas salariales. Puede ser que en noviembre y diciembre, muy probable que sean un poco mayor que la inflación. Todo lo contrario que lo que venía en los últimos meses, donde siempre la inflación le ganaba al salario bastante. De aquí en adelante es posible que el salario le empiece a ganar a la inflación y eso de alguna manera suavice todo el problema que hubo de caída del consumo. A eso hay que agregarle en diciembre ingreso de la cosecha fina de trigo y esta estabilidad financiera bastante significativa que se logró en las últimas semanas, un par de meses, ayudaría también notamos una inflexión en el crédito, que el crédito en términos reales, cuando uno lo deflacta por los precios, cayó mucho y ahora está mostrando signos de estabilidad y algún pequeño leve crecimiento. O sea que algunas condiciones se están dando para pensar que en estos meses se forma un piso y que la recesión no va a ser todo el tiempo peor. Al respecto, de todas maneras, hoy se conoció un dato muy perturbador, es que en septiembre se dio por primera vez en un año y medio una caída en el empleo registrado, más de 35.600 puestos de trabajo menos que en septiembre del año pasado. No hay destrucción, no hay implosión masiva, pero claramente ha habido por goteo situaciones cada vez más complicadas. Hoy Sancor cerró una planta en Bahía Blanca, más de 40 trabajadores, pero esto se viene replicando. Paquetá en Chivilcoy, lo hemos contado aquí, casi 600 trabajadores, etc. Lo que quiero decir es, por supuesto que no es todo general, son distintos los sectores, hay sectores que están en una situación muy magra. Me parece que en el mediano y largo plazo esto es lo más perturbador, porque se destruye más fácil de lo que se crea un empleo en Argentina, ¿me equivoco? Sí, yo quisiera particularmente ir al punto que está haciendo, digamos, para complementar lo que dijo Rubinstein, porque la economía, no existe la economía, existe un conjunto de sectores que son muy diferentes. Entonces, tenemos el agro que va a empezar a rebotar, seguramente tendremos el sector de hotelería y digamos que también puede rebotar por el turismo. La industria todavía está buscando ese piso. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene una recesión, no solamente
vende menos, sino que tiene que liquidar stocks, porque los stocks, es muy caro tener stocks al 70% de tasa, 60% de tasa, cuando los precios de uno suben al 30 o 40. Por eso las superofertas. Entonces, por eso uno tiene las liquidaciones, exactamente. Entonces, ¿qué hace una empresa? Empresa corta la producción. Entonces, hasta encontrar el piso. Ahora, yo no sé si el piso lo va a encontrar, en el caso de los autos, lo van a encontrar en noviembre o en marzo. Correcto. No lo sé. No sé si en el caso de... Moto, línea durable, línea blanca, durables puede llevar bastante tiempo. Este es el punto. Cocina, heladera, y sí, lavarropa. porque la tasa de interés en términos reales va a ser alta, es decir, le está ganando a la inflación. Por más que haya una baja de la inflación, eso le va a llevar algún tiempo. Es posible que algunos sectores, como se decía, el consumo más de no durables pueda tener un rebote. Entonces, es difícil encontrar, el piso lo vamos a encontrar a diferentes tiempos. Para dar un ejemplo, los índices de confianza están recuperando un poquito en el interior del país, pero siguen cayendo en el Gran Buenos Aires. Con urbano es más golpeado lejos. Y eso es bastante claro. Es decir, en el interior uno tiene más peso del agro, de algunos sectores que están rebotando. Respecto a lo que marcaba las cadenas de retail y los grandes superhipermercados, se plantaron, Este es un dato político, Nacho, para seguir de cerca en la Casa Rosada mañana. No están validando la paritaria que firmó Empleados de Comercio. Dicen que la Cámara Argentina de Comercio no los representa. No están dispuestos a pagar el 20 adicional al 25 que ya habían concedido, que es un 7 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo. Y aducen que eso la Cámara Argentina de Comercio, a quien no le endilgan representatividad, lo hace porque eso además termina financiando esa Cámara, que se financia, a diferencia de muchas cámaras, que es con el aporte de los asociados, con parte de la paritaria, el 0,5% del total de los ingresos de los asalariados. Con lo cual, atenti, porque la paritaria que había roto el techo del 42-43 hasta acá, que había cerrado un 45, es una paritaria que yo me permitiría pensar si va a ser pagada. 1, 2, si no va a generar una rebelión. 3, ¿qué va a pasar con el bono, además? Porque los empresarios dijeron, yo pago el bono de fin de año, pero lo toman a cuenta de ganancia. Y los gremios, como la ley estableció que era fruto de un acuerdo, dicen, no, habrá que sentarse y negociar. Eso también se va a negociar en la provincia de Buenos Aires. Déjame aclararte algo. Los 3.500 pesos es para todos los jubilados de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese es un dato... Son jubilados de empleo público, ¿no? Hay que hacer IPS, jubilados de la provincia de Buenos Aires. Es importante destacar que cuando uno mira el índice promedio de salarios en el sector privado, el último dato es septiembre y tiene un aumento de apenas 27%. Digo apenas porque es el dato. Ahora, frente al 27, si vos tenés un sector grande como comercio, que tiene más de 1 millón de empleados, que da el 40 o 45, vos te das cuenta que hay alguna posibilidad de que ese sector tenga problemas para hacer... Sí, porque además fue uno de los más golpeados. Vos recordá que la ley argentina permite homologar o no los convenios colectivos. Esto es un tema técnico. Vos podés no homologar los convenios. No estoy diciendo que lo hagan, estoy simplemente diciendo que tienen la alternativa. El ministro de Trabajo, que en este caso no es el ministro, es el secretario, es el ministro de Producción, es lo mismo, puede no homologar un convenio. Cuando no lo homologa, no es obligatorio para quienes no son socios de la Cámara que firmó. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, sí, es decir, claro. ¿Por qué en Argentina un convenio vale para todos? Bueno, porque hay lo que se llama una norma que se aplica, que es todo convenio es homologado. Y entonces, aunque lo hayan firmado los representantes de 5 empresas, vale para las 5.000 o 50.000 empresas de esa misma actividad y bajo ese mismo convenio. Esa es una cláusula, se llama erga omnes, los abogados lo conocen bien, nadie habla de este tema, porque cuando te pones a hablar de este tema, te peleas finalmente con los empresarios y con los sindicalistas. Así que más vale no pelearse. Quiero mostrar la agenda del G20 porque la otra pregunta del millón es, todo esto le pasa a un país que es vidriera mundial a partir de esta noche. Ha llegado Emmanuel Macron, ¿no es cierto? Sí, llegó, lo recibió Gabriela Michetti. La vicepresidenta. Y mañana lo ve a Macri temprano en Casa Rosada. ¿Puedo compartir un poco la agenda? Esta es la imagen de esta hora de la noche. Ahí está Emmanuel Macron con su mujer, un poco mayor que él.
Macron, que no tiene problemas menores, por cierto, a propósito de la rebelión que hay. Le aumentaron la nafta y le salieron Se lleva todas las muy bien calles. con el matrimonio Macron, se lleva muy bien con el matrimonio Macri. De hecho, van a tener una velada especial que le prometió el propio presidente a Macron. Van a cenar a solas mañana. Pero Paulino, algo insólito que está pasando en este momento, te agrego el G20, con todas las medidas de seguridad, se quedó un Falcon modelo 68 en la puerta de la embajada de Arabia Saudita. No. Perdón, en la puerta de la embajada de Arabia Saudita se quedó que sin nafta, se le rompió la dirección. No. Uno dice, bueno, llegó rápidamente una grúa de la policía, se lo llevaron. No, se bajó el hombre, se tiró abajo del auto y se puso a hacer unos arreglos. O sea, estamos raro igual, ¿eh? en una situación... Es No, raro. después abrieron el baúl, no tiene nada, pero se tiró ahí abajo y no sé. El tipo no sabría ni que estaba en la embajada de Arabia Saudita. Si no, Olvídate. ese tipo se raja. Olvídate, pero Si imagínate la si hay escena. un día para no quedarte en la puerta de la embajada. Perdón la sonrisa, se me escapa. No, No, es es que de imposible hecho no reír. Si hay un lugar donde no te podés quedar es ahí. Pero un automodelo 68 Claro. Por Dios. se queda en la puerta Y del Falcon. Hoy llegó el príncipe. Che, y no leen las patentes De porque hecho, hoy le a la debe maña- saltar, ¿no? No, hoy a la BTV, por mañana lo había menos. muchas medidas de seguridad. Te digo, Pero tenía un Lourdes, colega de la Lourdes, radio por que favor. estaba ahí y lo Pero- echaron porque estaba Pero sacando Lourdes, una foto. ¿eh? Lourdes, por favor, no hablemos de las medidas de seguridad cuando lo que estoy contando es que un auto destartalado se quedó en la puerta de la embajada cuyo referente máximo llegó hoy y que pasó media hora y el tipo estaba cambiando, tratando de arreglar la dirección. Perdón, en un lugar en donde además llegó este hombre, el príncipe heredero de Arabia Saudita, para la cumbre, que tuvieron que salir a aclarar que tiene inmunidad diplomática porque hay una causa judicial, le están Divino el sindicado a ser el autor intelectual del asesinato de un periodista. Está investigado por un delito de lesa humanidad. Pidieron información a la justicia argentina, el fiscal instruye la investigación, el juez Lijo le pide a la Cancillería que le diga cuál es el estatus jurídico y hay un fiscal que dice, bueno, antes de tomar cartas en el asunto y saber si tengo materia para investigar o no, pido la información Sí, externa. pidió que celebren los exhortos a Yemen, a Arabia Saudita, también a Turquía. El juez Ariel Lijo hizo caso a esto y además en un planteo que hace el propio fiscal hace alusión a que podría llegar a ser competencia exclusiva de la Corte, no Claro. de la Justicia Claro, Federal. de la Porque Corte. claro. Entonces hay que tener en cuenta todo. Y de hecho, Mamita. primero manda a hacer esto, el tema de los exhortos por las dudas. Igual yo creo que va a quedar en abstracto después que se vaya el príncipe, ¿no? Sí, pero en cualquiera de los casos estamos hablando de la muerte del periodista Jamal Khashoggi, que fue, bueno, noticia de tapa en todo el mundo. Bueno, quería marcar de todas maneras que la Argentina va a estar en el centro de la escena. El presidente tiene esta agenda mañana, por ejemplo. Mire, a las 9 desayuna con el primer ministro de la República de Singapur. 10:30, reunión con el presidente de la Comisión Europea y el titular del Consejo Europeo. Acá supongo que estará el tema Unión Europea-Mercosur, ese acuerdo que no está viendo la luz, pero que podría eventualmente querer seguir impulsando a Argentina, aunque las primeras definiciones de Bolsonaro no han sido en el sentido que Argentina quería, ¿no? Bueno, 12 horas reciben al presidente de Francia, Emmanuel Macron y su esposa. Efectivamente hay un almuerzo, dije una cena, un almuerzo a solas en la Quinta de Olivos. A las 6 de la tarde recibe al presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Giuseppe Conte, que ha dado mucho que hablar. Luego hay una recepción de honor. Y a las 20 cena en Olivos con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa, con quien también parece trabajaron una buena relación personal tanto el presidente como Juliana Aguada. Pese a esto hubo fútbol hoy en Olivos, ¿eh? Acaba En la de terminar previa. el partido, sí. Se jugó, no se juega el Superclásico, se juega el de Olivos, no jugó Peña. Me encanta cuando Nacho aparece con estos datos de último momento, porque está describiendo cómo se vive. Está en bien, el se están poder de relajando información. en la previa. 6:55 del viernes llega Trump. No tenía mejor horario, tempranito nomás. 8:55 Son los vuelos recibirán que habitualmente a la llegan. canciller de Alemania, Angela Merkel. Claro. Fíjense el tono y la preponderancia de los encuentros del presidente. El sábado tendrá una reunión con el primer ministro de la República de la India, con el presidente de la República de Corea, un encuentro con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, encuentro bilateral con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a las 5 de la tarde, y 6:30 reciben al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Gol del Piti Martínez, me dicen, por suerte. Ah, bueno. 2 de diciembre, Bueno, bien.
le dan la bienvenida al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y a su esposa, que en la previa de este encuentro con Macri, el sábado por la noche, y porque Trump extendió la estadía como marcábamos ayer, va a tener una cumbre justamente con Donald Trump. O sea, el presidente norteamericano con el chino se juntan en la Argentina y pueden tal vez alcanzar un acuerdo que pueda ser histórico y que pueda entrar en los libros de historia en medio de una tensión diplomática creciente entre China y Estados Unidos. Qué fácil nos haría. Todo eso pasa también mientras hablamos de todo esto, que es una disociación de países. Son dos países distintos. Bueno, no sé si tan distintos porque fíjate, yo creo que una de las cosas que obviamente Macri iba a buscar la mayor cantidad de acuerdos, las posibilidades de aumento de inversiones, que después esas cosas seguirán sus carriles habituales porque nada se concreta tan rápido. Pero creo que hay una discusión en el mundo de decir, bueno, ¿cómo sigue la Argentina? Porque si va a retornar lo que todos hablamos como el populismo o el populismo más exacerbado, llamémosle cristinismo, Cristina, si eso es lo que vuelve a la Argentina, todo se desdibuja. El otro día el presidente de Dow Chemical lo dijo en una reunión, tenemos 20.000 millones de dólares para apostar en vaca muerta, pero si viene el populismo no invertimos nada. Es decir, que Argentina en ese sentido muestra dos facetas, como diciendo que quiere avanzar en una dirección y es muy importante, y el G20, y somos parte del mundo, y que vengan las inversiones, etcétera, pero hay un riesgo básico donde la sociedad argentina no dirimió que, digamos, cómo va a conducirse con políticas de Estado que no vayan de un extremo al otro. Entonces vos mostraste un extremo, un partido en cancha de Boca que se jugó sin problemas, buen fútbol, etcétera, y el otro extremo donde no se pudo jugar, no se pudo garantizar la seguridad de un equipo de fútbol, un ómnibus, no se pudo garantizar. Entonces, ese extremo se refleja también en la política, es decir, como Argentina puede tener, supongamos, como en todos los países, sector un poco más de derecha, un poco más de izquierda, etcétera, pero no se cuestiona todo. Entonces, en Argentina podemos pasar de un extremo, de un país que quiere las inversiones extranjeras, que hace un acuerdo con el fondo, etcétera, a otro país que a lo mejor mañana dice, no, esto no, o si invertiste acá, te tengo que cobrar esto y te arruino la inversión, o defaulteamos al fondo, o defaulteamos a los holdouts, o lo que fuera. Entonces, Argentina no es confiable. Nosotros queremos sacar, no queremos poner, está claro, es decir, nosotros queremos tener todos los beneficios de las inversiones, etcétera, pero cada vez que tenemos un problema tratamos de mirar a ver a quién le podemos sacar la plata para poder hacer frente a los es esto problemas. de querer los derechos, incorporarlos, pero no tener el correlato de la responsabilidad que eso conlleva. Es un nivel de derechos que en realidad no son derechos. Digamos, cuando uno pide, digamos, todo... no, pero derechos y obligaciones. Queremos los derechos, no las obligaciones. Bueno, esa es la historia de Argentina. Argentina era un país desde los más avanzados del mundo, pasó a lo que es hoy en día, ¿no? Dijo hoy Duhovne en el evento empresarial VIP del G20, en el Council of America, qué sé yo, donde estuvieron algunos gobernadores y también hubo bastante de política en la oposición. La pregunta de los inversores pasaron del programa financiero a los riesgos políticos. Y acá el problema es, ¿para el riesgo político solo es Cristina o también es Macri? Y su mala praxis y su falta de aciertos que llevan a pensar que el pasado puede volver cuando alguien podría pensar que estuviera para mí sepultado. Son dos riesgos diferentes. Uno puede criticar muchas cosas de Macri y eventualmente puede venir un gobierno que sea superador de Macri, por ejemplo, un gobierno del peronismo, etcétera, que pudiera ser una alternativa. Si uno dice, bueno, Macri no, votemos a otro. El problema es que el otro, ¿qué tipo de gobierno es? Una cosa es decir, vamos a poner el caso concreto, si bueno, hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario, o vamos a discutir un presupuesto, nos ponemos de acuerdo para cumplir ese presupuesto, porque si cumplimos ese presupuesto tenemos fondos, ok. Vos ves que los gobernadores han dicho que sí y se han puesto a trabajar y a discutir. Gobernadores, Urtubey, Massa, etcétera. Ahí se pusieron a discutir, algunos, y otros dicen, no queremos el presupuesto, y no queremos el fondo, y no queremos nada. Y encima no, es decir, entonces tiene una actitud casi como de repudio. Entonces no es lo mismo, porque unos errores son más enmendables que otros. Vos podés equivocarte, podés tener una precisión equivocada de una cantidad de cosas y podés enmendar.
y si la población no te acompaña, que lo enmiende otro. Pero si vos tenés discusiones tan básicas en Argentina y tan diferentes, es donde ahí aparece que no es lo mismo. Digamos, entonces, efectivamente, el riesgo, llamémosle al retorno del cristinismo, por llamarlo así, es el riesgo que más hoy puede afectar el desenvolvimiento económico de la Argentina y en los próximos tiempos, ya sea por problemas financieros que pudiera haber en el mercado el año que viene, o porque la falta de inversiones y las turbulencias que puede haber, porque justamente es un gobierno que no sería un gobierno que no genera confianza. Yo agregaría, hoy el mercado lo que ve, básicamente, y cuando digo el mercado, digo toda la gente, que ya el que pone un plazo fijo o el que compra bonos, etcétera, lo que ve es el riesgo del retorno del cristianismo. Y la razón para afirmar esto es que si uno mira el riesgo a un año es una cosa, si mira el riesgo a 2 años, salta como 3 o 4 puntos más. Es decir, hay un salto, hay una discontinuidad entre el riesgo de lo que puede pasar el año que viene, que es, digamos, hay algún riesgo, pero el riesgo salta muchísimo más a partir del 2020. Y la razón de eso básicamente es lo que se produce con la elección, que podría haber un cambio. Ahora, ¿cuál es el punto de la continuidad del gobierno de Cambiemos? Que el gobierno de Cambiemos tiene que, suponiendo que continúe, tiene que hacer muchas de las cosas, muchas de las reformas que no hizo. Porque si uno mira el listado de cosas que se hicieron, bueno, se avanzó en algunos aspectos, pero no en muchos aspectos que sí uno tiene que avanzar. Reforma laboral, tributaria, equidad, fiscal. Básicamente, uno tiene que garantizar que la reforma, la reducción del déficit la va a poder sostener y que va a estar permanente. Tiene que sostener que va a haber apertura de la economía y no en una economía cerrada. Tiene que sostener que no va a haber default. Digamos, son demasiadas y que el negocio cosas. Es producir y no estar en la timba o en su defecto jugar con los bonos y el corto plazo. Lo importante es ver que no solamente hay un problema con la plata que no va a venir si pasa eso, como lo que decía el presidente de Dow, sino la plata que se va a ir, que es la plata de los argentinos. Simplemente el argentino va a tratar de otra vez ocultar sus fondos de alguna forma. Y eso es muy grave porque te lleva básicamente a una evolución mediocre, en lugar de ir a un crecimiento. Les agradezco enormemente a los dos. Gracias a vos. Gracias. Muy generosos, muy gentiles.